Muy buenos días, ¿qué tal? Les habla el profesor Enrique, también doy química y biología, además de ser psicopedagogo. Pero hoy vamos a hablar de física, mi materia favorita. En este ratito vamos a anotar algunos aspectos pequeñitos, en unos pocos segundos cada diapositiva sobre aplicaciones de la física, las características de la ciencia, los conceptos fundamentales de la física, cómo pueden ser las mediciones, las características de un patrón de medidas, clasificación de las magnitudes, el sistema métrico decimal, el concepto de vector, los componentes de un vector y la importancia de las gráficas. Además de estos que les anoto por acá, la física es la responsable de que existan tecnologías como los teléfonos, los carros, las palancas, las impresoras, las computadoras, los bombillos, licuadoras y casi todos los útiles que se necesitan para la vida hoy día son resultado de la física. Primero, anotemos las características de las ciencias en general, que es el estudio de las leyes que rigen los aspectos de la naturaleza utilizando el método científico. Y cuando hablamos de naturaleza nos referimos a todo lo que existe en el universo, hasta su propia mente. Y es una ciencia natural que utiliza el lenguaje de las matemáticas, por eso es que nos encanta y se basa en el método científico y estudia los cuerpos y sus interacciones. Es la ciencia que toma medidas, posiblemente una de las primeras ciencias, hija de la filosofía. Algunos de los principales aspectos que incluyen al resto y que estudian física es el espacio, la materia y el tiempo, o sea, las dimensiones del universo conocido. ¿Y qué es la materia? Pues la materia es todo aquello que constituye el universo. Se le asigna masa como propiedad básica. Entonces se dice que la materia es con lo que están hechos los cuerpos u objetos físicos. Es bueno saber que química y físicamente se le dice materia a nivel subatómico a la resistencia al flujo de la energía. Esto lo discutimos luego. Y el espacio implica otros conceptos fundamentales como son la distancia y la longitud y la profundidad. Todos los acontecimientos ocurren en un espacio. La materia y todas sus manifestaciones están ligadas con el espacio y tiempo. Albert Einstein lo decía muy simple. La distancia es lo que se mide con un metro y el tiempo es lo que se mide con un reloj. Pero el tiempo es considerado como el intervalo de duración de un fenómeno, sucesión de eventos, notándose que ocurren uno a continuación de otros. El tiempo es un parámetro que se mide con el reloj, decía Einstein, y es una magnitud universal y su unidad fundamental es el segundo. También se puede medir en minutos, que son 60 segundos, en horas, días, años y otros ciclos. ¿Y cómo pueden ser las mediciones? Las mediciones son la técnica que se le asigna a un número o a una propiedad física como resultado de compararla con otra de su misma clase, la cual se toma como patrón y pueden ser directas, que se han comparado directamente con el patrón, o indirectas, cuando se realizan operaciones entre ellas. Algunas dimensiones que se miden son la longitud, la masa y el tiempo. Algunas características de un patrón de medidas para que sea válido es que debe responder de forma directa a la magnitud que se desea medir. Su calibración debe llevar a cabo solo conociendo sus características constructivas. La comparación del patrón seleccionado con el objeto cuya magnitud se va a medir debe contener exactamente al patrón. El resultado obtenido en todo proceso de medición no es más que un número acompañado de una unidad correspondiente. El número indica las veces que la unidad patrón es contenida en la magnitud medida. Así de simple. Bien,
Y las magnitudes se clasifican en fundamentales. Las fundamentales son las principales 7, como la temperatura, la masa, el tiempo, la longitud, la corriente eléctrica, la cantidad de luz y la cantidad de sustancia. Las derivadas son aquellas en las que se utilizan dos unidades y a partir de ellas surge una tercera, como en el caso de la fuerza, que es la multiplicación de la masa y la aceleración, y otras. Veamos, entonces las fundamentales son aquellas que no provienen de otras magnitudes o no pueden ser medidas con respecto a otras. Repitiendo, bueno, ustedes lo van a leer allí. Y las derivadas, como le decía, son las que provienen de la combinación, ya sea suma, resta, división, multiplicación, de las magnitudes fundamentales a través de las relaciones matemáticas, como la velocidad, que es distancia dividido entre tiempo, la fuerza, que es la masa por la aceleración también, que es velocidad por tiempo, el trabajo mecánico, la potencia mecánica, en fin, un montón de decenas de unidades que se utilizan en electricidad, en hidrostática y en otras. Muchas gracias. Bueno, no he terminado. Para que todos los países, todas las industrias, el comercio, en fin, se pusieran de acuerdo con respecto a las unidades para estandarizar sus productos, se hizo necesario establecer un sistema internacional de unidades. Repasemos las unidades fundamentales del sistema internacional. Ok, para medir la longitud se utiliza el metro, su unidad es la m. La masa se mide con el kilogramo y su símbolo es la K y la G minúscula. El tiempo con el segundo, la intensidad luminosa con la candela, la temperatura con el grado Kelvin y la intensidad de corriente con el amperio y la cantidad de materia, el mol. En física siempre se utiliza el vector, que es como una representación, utilizando un segmento de recta dirigido, orientado, que tiene un origen y un extremo, para representar magnitudes físicas como la fuerza, como la velocidad, la aceleración, fenómenos que tienen una dirección en el espacio y un sentido. Un vector tiene que tener varios componentes, por ejemplo, la magnitud o módulo, que es la longitud del segmento que se va a representar, la dirección o línea de acción, que es la dirección de la recta que contiene al vector, puede ser horizontal, vertical o inclinada, se representa también con ángulos sobre un plano cartesiano. El punto de aplicación es el origen del punto donde se considera aplicada la magnitud que el vector representa. Puede ser el origen de la fuerza, el origen del trabajo, el origen de la aceleración. También tiene que tener un sentido. Está definida por la punta de la flecha colocada en un extremo. Puede ser hacia el este o hacia el oeste o al norte o al sur, adentro o afuera. Ya casi vamos terminando, pero tenía que explicarles la importancia de las gráficas. Una gráfica es la manera de representar de forma escrita, con dibujitos, con flechas, con números, con comparaciones, los fenómenos físicos. La utilización de las gráficas ayuda a comprender una información y ver cómo se relacionan las variables, o sea, un dato con respecto a otro. Permiten conocer la posición y la velocidad de un móvil en cualquier instante del tiempo. Una gráfica hace posible conocer el instante y el lugar en el que se cruzan dos móviles, por ejemplo, si hacemos la gráfica en los mismos ejes referidos al origen de las coordenadas. Es posible dar una conclusión sin necesidad de tener una larga lista de números. Para eso son las gráficas. Sin gráficas no hay forma de explicar datos físicos en un pizarrón. Muy bien, vamos a dejarlo por aquí de momento. Voy a hacer un cuestionario que se va a ver más adelante, tal vez en el comentario hacia abajo. Voy a darles un link con un cuestionario para ver si me pusieron atención. Es un ratito para compartir con ustedes en estos momentos de aislamiento que, por cierto, los vecinos dicen, qué profesor que parece loco hablando solo en su casa. Bueno, que también parezcan locos ustedes escuchándome. Saludos, que tengan muy buenos días.